Esta mañana con los trabajos que convoca el tercer seminario de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias por seguirnos en línea y también por seguirnos en vivo a través de las diversas plataformas digitales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a dar paso a la segunda conferencia magistral denominada La Constitución Mexicana de 1917, Historia y Notas Bibliográficas de un Libro. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le da la más cordial bienvenida al responsable del Centro de Documentación, Sor Juana Inés de la Cruz, de la Universidad del Claustro de Sor Juana, el doctor Daniel de Lira Luna. Bienvenido, doctor. Agradecemos también la distinguida presencia de estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad del Claustro de Sor Juana, Mateo Mancilla Moya, y Sergio Moreno Prida. Bienvenidos. Antes de ceder el uso de la voz a nuestro distinguido invitado, me permito dar lectura a una breve semblanza. Es maestro y doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es responsable del Centro de Documentación Sor Juana Inés de la Cruz de la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde también es profesor. Imparte cátedra en el Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras y es tutor de la maestría y el doctorado del posgrado de Bibliotecología y Estudios de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México. Considera que la cultura bibliográfica de México ha realizado grandes aportes al patrimonio cultural en la perspectiva del libro antiguo y aún en la del libro moderno, y que por ello es conveniente investigar, estudiar, difundir y disfrutar la riqueza de este patrimonio tan singular, asociado con nuestra identidad y nuestros valores. El doctor de Lira es miembro de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios y secretario del Comité Mexicano del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Bienvenido, doctor, y le cedo muy respetuosamente el uso de la voz. Gracias, muy amable. Buenos días a todos ustedes. Es un gusto estar en este foro y pensar que parte de lo que estas palabras que hemos preparado para ustedes puedan ser motivo de interés, de reflexión en el trabajo cotidiano con sus bibliotecas, ¿no? Y en la importancia del servicio de información y en la importancia de algunos elementos más que queremos compartir esta mañana los compañeros de esta mesa. Traje por ahí una presentación en PowerPoint que espero ver por acá y espero que la vean ustedes también. Espero acá. ¿Estará? Perfecto. Pero ¿a dónde la podemos abrir? ¿Tiene la pantalla completa? No. La podemos abrir de forma completa, por favor. Listo. Muy bien. Adelante, por favor. Ay, acá estoy yo preparado. Pidiendo adelante y adelante está por acá. Bueno, es nuestra presentación. Esta aguilita nos va a seguir acompañando todo el tiempo. Es una aguilita bastante moderna, siglo XX. Y empecemos con una observación que viene justamente de la familia de los señores Porrúa, que son verdaderamente, como todos sabemos, en materia de derecho, pues toda una institución de cultura jurídica, ¿no? Dice este libro de Bibliofilia y Bibliofobia que las buenas leyes nacen de las malas costumbres y, lógicamente, de los buenos libros. En esta presentación vamos a platicar un poquito con ustedes sobre la cultura jurídica a través de sus impresos y documentos, que lógicamente la cultura jurídica es antigua, tan antigua quizá como la historia de nuestro país, ¿no? Y además también tan moderna, tan
tan constante y tan actual, ¿no? Un patrimonio además diverso y valioso. La Constitución del 17 pues es la suprema norma jurídica y es un producto documental surgido justamente de un movimiento, de una lucha interna, de una guerra interna, ¿no? Y es curioso que después de todo este trayecto, después de toda esta gran discusión, toda esta guerra, todo este antecedente, la conclusión es solamente un libro, ¿no? Los antecedentes y síntesis vamos a hablar un poquito de antecedentes de síntesis de la Constitución y vamos a ver algunas imágenes de impresos de cultura jurídica. Como bien lo expresó el ponente anterior, el patrimonio cultural, hablamos de patrimonio cultural, hablamos de cultura. Aquí en este caso vamos a hablar propiamente del patrimonio documental, pero el patrimonio cultural es además el patrimonio monumental, el patrimonio oral y lógicamente un patrimonio muy importante es todo el patrimonio documental, ¿no? Quizá los abogados, quizá la información jurídica es justamente el principio, tiene su origen en los documentos, ¿no? Y en los documentos manuscritos, en los documentos todavía no acuñados por la computadora, pero sí por la tinta fresca, ¿no? Por la firma, aunque ya está valiendo mucho y muy bien la firma electrónica, la firma autógrafa es constante. Vamos a hablar aquí del libro manuscrito, de los códices un poquito. Lo único que yo quisiera agregar de el concepto códice, que es un concepto antiguo, se dice que los libros antiguos eran códices o son códices y que cualquier material valioso es importante, no solamente por su antigüedad, sino por su forma física. Y este tipo de patrimonio, este tipo de códices que generalmente lo vinculamos con la cultura medieval, ¿no? Es valioso justamente porque la palabra códice, como muchos de ustedes lo saben, viene justamente del mundo de las leyes, del mundo del derecho y que por extensión se aplica a todos los pequeños libros que están en una biblioteca o principalmente a todos los libros valiosos de carácter antiguo, ¿no? En ese sentido, los códices mexicanos no son propiamente códices y existe una gran discusión sobre su designación. Los antiguos libros mexicanos son justamente manuscritos, ¿no? No necesariamente códice que viene de una cultura europea, ¿no? Y pues algunos códices antiguos, quizá los códices más antiguos es el libro de las 7 partidas, ¿no? Y estaremos viendo la antigüedad tan milenaria de la cultura jurídica, de la cultura del derecho. Es a mediados del siglo XV en que Gutenberg inventa la imprenta y tenemos propiamente lo que hoy diríamos libros, y quizá el concepto actual que hoy tenemos de libro se asocia al libro manuscrito, al libro impreso, ¿no? Aunque el libro manuscrito, el texto manuscrito sigue siendo libro, y estamos justamente en esa transición en donde quizá el concepto de libro impreso evolucionará tanto que en algunos años, más en algunas décadas, nadie imaginará un libro impreso cuanto siempre un libro digital, ¿no? Los primeros impresos mexicanos, lógicamente, son del siglo XVI. Los primeros impresos mexicanos son parte del patrimonio de México, el patrimonio más valioso, documental por su antigüedad, por sus referencias históricas e intelectuales. Y dentro de estos libros antiguos está, lógicamente, los temas de música, de filosofía, de vocabularios en lenguas mexicanas, y desde luego es en el siglo XVI mexicano que está presente de una forma inmediata el libro jurídico. Traigo aquí para que ustedes observen esta imagen, que es la cubierta y 2 páginas más del Cedulario de Puga. Es el libro de Vasco de Puga, que es una serie, un conjunto de leyes, un conjunto de provisiones ya de corte jurídico, de aplicación social en el México de 1563, y lo valioso de este libro es justamente eso, que es un impreso mexicano, es un impreso
hecho además por uno de los más grandes impresores, que fue Pedro Ocharte, ¿no? Y que, como lo repito, es muy conocido como el Cedulario de Puga. Este libro es el principio de todo lo que sería en México una cultura de derecho y el estudio del derecho. Hay que recordar también que la Universidad de México, que entra a mediados del siglo XVI, entre sus carreras inmediatas, pues es la carrera del derecho, ¿no? Y aquí viene un detalle curioso, que es una estampilla que en 1539, en que se cumple el 400 aniversario de la imprenta en México, se edita también este timbre, esta estampilla, en donde se hace reflexión sobre los libros más importantes de ese periodo y, lógicamente, pues están los libros de derecho. El libro de derecho, este libro que hablábamos, es un libro antiguo, ¿no? El libro antiguo es producto de la imprenta de los primeros 300 años en México, hasta 1810, 1821. Y hablando de libros antiguos, no resistí la tentación de traerles uno de los más valiosos libros mexicanos antiguos. Es una pequeña muestra de la inundación castálida y no solamente ese libro, sino también un poco la reflexión de esta enorme mujer, hablando en un poema sobre cuestiones de jueces, de derecho y de historia y de cultura, ¿no? Ella dice en un soneto muy bello, dice que firma Pilatos la que juzga ajena, firma Pilatos la que justa ajena sentencia y es la suya. Oh, caso fuerte, ¿quién creerá que firmando ajena muerte el mismo juez se condena? Y viene todo el texto del soneto, que es muy bello y que es esa discusión milenaria, parte de la cultura judio-cristiana, de la que provenimos muchos, y esto en un poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Y aquí habría que pensar entre el libro impreso, el libro manuscrito, y dejar por lo pronto esta pregunta de si la Constitución es un libro impreso o un libro manuscrito, ¿no? Y la gran tradición que hay sobre la cultura impresa y la cultura manuscrita, sobre todo en el mundo del derecho. La historia del libro propiamente en el siglo XX empieza con bestsellers. México es un país con una enorme cultura, probablemente la cultura más valiosa del continente por su antigüedad, y no solo por su antigüedad, sino por su contenido y por la belleza de sus objetos tipográficos y de sus libros, ¿no? Cuando decimos bestseller, me estoy refiriendo justamente a que en 1903 se publica en Barcelona un libro mexicano que fue Santa de Gamboa, ¿no? Una novela que hoy a la fecha pues sigue teniendo ediciones y lectores todo el tiempo, música, pintura, cine. ¿Cuál sería el libro más valioso del siglo XX? Viene otra pregunta. Evidentemente que el libro más valioso del siglo XX mexicano no puede ser más que uno, la Constitución, ¿no? Y más valioso, digamos, en el sentido, en el más amplio sentido cultural, ¿no? Respetamos y admiramos la obra de Rulfo, de Fuentes, de todos los escritores, de todos los pensadores, de todos los científicos de México, ¿no? Pero en tanto libro como objeto, en tanto libro como información, este documento realmente es preponderante, ¿no? Por su impacto, por su vigencia. Lógicamente, en este periodo de la Revolución, el libro, la Constitución, que es el producto de la Revolución, hay muchos elementos que crean la cultura jurídica, y no solamente libros jurídicos, sino también libros de literatura, libros que nos hablan de cómo fue todo ese movimiento que finalmente construye la Constitución. En este caso me refiero a una primera novela verdaderamente destacada que está vinculada a la Revolución, a la Constitución, al derecho, al redimir a las culturas en la pobreza, que son los de abajo de Azuela, publicado apenas un año antes que la Constitución, y después todos sabemos lo revolucionario y lo interesante de la obra de Luis Guzmán, con dos obras excepcionales, El águila y la serpiente y Muertes históricas, donde viene la muerte de Porfirio Díaz y justamente la muerte de Venustiano Carranza.
El libro, las publicaciones oficiales son propiamente un producto final del siglo XIX, en que ya el gobierno empieza poco a poco a producir sus propias publicaciones. Las publicaciones oficiales son todas las que están vinculadas con la información del gobierno a los ciudadanos, ¿no? Y bueno, como hemos anotado, dentro de la perspectiva del libro, de este panorama del libro en el siglo XX, dos son los libros preponderantes, posiblemente desde una perspectiva democrática, desde una perspectiva social, indudablemente que la Constitución, y podríamos apresurar un segundo juicio, el libro de texto gratuito, ¿no? La educación. Vamos a platicar un poquito de la Constitución del 17. Como ustedes han de saber, la Constitución, este libro egregio, fue hecho en su primera versión en manuscrito. Es una obra manuscrita excepcional, ¿no? Es un documento hecho por una caligrafía experta. Sabemos que el calígrafo estudió caligrafía, estaba tan cualificado que tuvo que estudiar caligrafía en una alta escuela de Nueva York. Son múltiples las ediciones de este libro. Esta es una imagen del Archivo General de la Nación, tomando directamente del original que me proporcionaron gentilmente mis amigos del Archivo General de la Nación para compartirla con ustedes. Esta es la cubierta con un broche, viene la portada, ¿no? Todo escrito a mano con un papel especial, 1917, y viene, ustedes pueden ver ahí la calidad de la caligrafía y la belleza de este documento, pero no solamente la Constitución, sino las leyes previas a la Constitución han tenido esta forma manuscrita, y lógicamente la Constitución del 17, al ser un documento, tendría que continuar con la misma línea de tradición y ser un documento, por lo menos en la primera versión, único y manuscrito. Cabe aquí recordar, por otra parte, bueno, aquí vienen las firmas de los constituyentes, y vamos a cerrar ahora el libro en estas poquitas imágenes. Cabe recordar ahora justamente los impresos jurídicos del siglo XX, producidos principalmente por Editorial Purrúa y por la Editorial Hus, que ha cambiado y ha diversificado su producción, pero que originalmente es el derecho. Y quisiera yo empezar a concluir mi intervención con la importancia de esto, del patrimonio del siglo XX, sobre todo de estas leyes y constituciones en nuestras ciudades y en nuestros estados donde ustedes trabajan y donde ustedes tienen día a día a su alcance, en sus manos, este valioso patrimonio material e intelectual. Habla ahora la intervención de Sergio Moreno. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar sobre sobre la historia de la Constitución y sus antecedentes jurídicos, que parten a partir desde la Constitución de 1812, que se conoce como la Constitución de Cádiz, pero su nombre verdadero es la Constitución Política de la Monarquía Española. Y esta es una reimpresión que se hizo en México y, como se puede ver, la parte de arriba tiene un grabado de Luis Montes de Oca de 1813. Bueno, y la importancia de esta Constitución es la primera Constitución que ya se tiene en México como tal, que fue gracias a Napoleón Bonaparte, pero a través de su hermano, que fue José Napoleón I, o más conocido como Pepe Botella, ¿no? Pero tuvo una duración de 2 años. Cuando regresa al poder Fernando VII, esta Constitución queda derogada y se vuelve a un sistema monárquico, absolutista, porque ya en esta Constitución se puede hablar sobre un sistema tripartita, que es gracias a los franceses, que en esa época le llamaban los 3 brazos del poder, que era el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y bueno, ya propiamente como un México independiente, ya como consumado, como una nación, se puede hablar sobre la Constitución de 1824, que ya se centra en un México independiente,
donde ya se dejan 3 siglos atrás de colonia bajo el yugo de los españoles, y aquí ya es donde realmente se puede tener esa relevancia para México, porque ya es para un México independiente y se implementa el sistema tripartita, que es gracias a los franceses, pero también ya se implementa un federalismo, que esto ya es una gran importancia para nuestro sistema jurídico, porque se deja el sistema centralista, que al final del día fue un golpe bajo para los conservadores de aquella época, ¿no? Porque en esta Constitución se tomó un ideal liberalista que fue muy importante y trascendió, aunque no todo es perfecto en esta vida, ¿no? Y esta Constitución tuvo grandes artículos, pero también tuvo pues cosas que no beneficiaron a esta nación, ¿no? Y bueno, aquí se encuentran lo de la Constitución de 1824, lo que más puede ser como un dato curioso, que en el artículo 75 de la Constitución de 1824 disponía de que se creaba la figura del vicepresidente, que lo retomamos del sistema estadounidense, que al final del día fue adoptar una cultura estadounidense y traspasarla a una cultura diferente, ¿no? Pero al final del día se hizo una traducción literal, que esa traducción fue sobre, se puede decir que un borrador que después el gobierno de Estados Unidos modificó, porque en este artículo disponía que el vicepresidente, bueno, había un presidente que su duración era 4 años y podía ser reelegido, tenía que dejar un lapso de 4 años libre y podría ser reelegido otra vez. Y esto tuvo lugar de que, bueno, eres vicepresidente 4 años y puedes ser presidente 4 años, pero puede ser, después dejando tu mandato como presidente, puedes ser vicepresidente. Entonces no continúas con los 4 años de la presidencia, sino como 4 de la vicepresidencia, y lo que pasaba era que se daba normalmente el golpe de Estado, ¿no? Y lo que pasó sutilmente fue con López de Santana, que fue reelecto 11 veces consecutivas como presidente y vicepresidente. Y se podría decir que un error de la Constitución por tomar una Constitución que al final del día no estaba muy adoptada a nuestro sistema jurídico de aquella época. Y ya pasando precisamente a otra Constitución, es la Constitución de 57, que es la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, donde esta Constitución se prolongó su vigencia del 57 al 17, cuando es reformada por Venustiano Carranza. Y aquí, bueno, hay un antecedente ya de los derechos humanos, que son las garantías individuales. Se puede hablar de antecedente de los derechos humanos, y bueno, también se habla sobre el artículo 39, que es de la soberanía nacional, y otra vez implementa el sistema federal que viene de la de 24. Bueno, habla sobre los 3 poderes de la nación, que es el legislativo, ejecutivo y judicial, y también sobre algo importante es que ya tenían responsabilidades los funcionarios públicos de aquella época, tenían que cumplir con su cargo y si no se les iba a aplicar una sanción correspondiente al funcionario público. Y aquí ya también se habla sobre una relación Estado-Iglesia, que era el artículo 123, que después con las leyes de reforma queda derogado. Y ya voy a iniciar con la Constitución 17, que es la que más nos importa ahorita, que es la que aún sigue estando vigente, y voy a iniciar con un discurso de don Venustiano Carranza, primer jefe constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, en la sesión inaugural del Congreso Constituyente, celebrada en el Teatro Iturbide la tarde del 1 de diciembre de 1916. Y decía don Venus: a mi juicio, lo más sensato, lo más prudente y a la vez lo más conforme con nuestros antecedentes políticos y lo que nos evitará andar haciendo ensayos con la adopción de sistemas extranjeros propios de pueblos de cultura, de hábitos y de orígenes diversos del nuestro es, no me cansaré de repetirlo, constituir el gobierno de la República representando escrupulosamente esa onda de tendencia a la libertad, a la igualdad y a la seguridad de sus derechos que siente el pueblo mexicano, porque no hay que perder de vista, y sí, por el contrario, tener constantemente presente que las naciones, a medida que más avanzan, más se sienten la necesidad de tomar su propia dirección para poder conservar y ensanchar su vida, dando a todos los elementos sociales el goce completo de sus derechos y a todas las ventajas de ese goce que resultan, entre otras, el auge poderoso de la iniciativa individual.
Es un fragmento del discurso de Venustiano Carranza donde nos refleja desde aquella época que ya se hablaba sobre una libertad, una igualdad y una seguridad de los derechos, que se podría decir que es como las garantías. Y tuvo una trascendencia tan grande que hasta nuestros días sigue estando vigente. Y la Constitución de 17 es nuestra ley suprema, pero no más se puede hablar como una ley suprema, sino también como la de 24, que fue un punto de unión, donde se encontraba una sociedad fragmentada por la colonia, que se dio después de la independencia. Con la independencia se dio esa fragmentación y se dio la unión a través de la independencia, ¿no? Pero en este caso, en la de 17, fue el punto de unión de una sociedad fragmentada por la revolución, donde la sociedad demandaba necesidades que eran muy importantes y una de sus grandes aportaciones fueron tanto sociales, educativas, propiedad privada, laborales y de soberanía nacional, como por ejemplo. Y los artículos más importantes de la Constitución 17 se podría decir que es el primero, de garantías individuales; el tercero, educación obligatoria laica, que ya es una separación del Estado y la religión, y gratuita sobre todo, que esto también nos puede apoyar con el libro gratuito, ¿no? También el artículo 27 en materia de propiedad privada, el 123 en materia laboral y un trabajo digno, el 24 y el 130 en libertad de culto, y para mi punto de vista el más importante también que los demás es el artículo 133, que es el artículo que protege a la misma Constitución y le da, que siempre conservará su vigor, su fuerza y vigor, aunque estemos en caso de guerra, la Constitución siempre va a estar ahí. Aunque se implementen nuevos regímenes, la Constitución siempre va a estar presente y nunca perderá sus efectos. Muchas gracias. Continuamos con la parte final. Ahora sí, lo que a mí me parece lo que es la parte más divertida de esta mesa, que es, pues básicamente, no tanto, sí, cuestiones históricas y jurídicas, pero también artísticas y culturales. Y obviamente voy a poner mucho más imágenes que texto, porque de lo que va esto también es que no se aburran. Entonces, la primera fotografía que elijo es la llegada a Querétaro por parte de Carranza, del archivo de Casasola. Esta fotografía la elegí porque, me gusta mucho. Quienes han ido a Querétaro, seguramente se han topado con este arco, con estos 72 arcos que son el acueducto del Marqués de Villa del Villar del Águila, ¿no? Y pues aquí está llegando Carranza, y lo importante de esto es que Carranza llega a Querétaro porque dice que ahí se tiene que establecer la Constitución de 1917, una Constitución que va a derivar de reformas a la del 57, del siglo pasado, ¿no? Y pues esto es muy interesante porque en el año de 1916 lo que hace Carranza es sacar una convocatoria donde convoca precisamente a todos los ciudadanos que estén interesados en formar parte del Congreso de Diputados que van a constituir la Constitución de 1917, ¿no? Y esto con el fin de elevar a preceptos constitucionales todas las reformas tanto económicas como sociales y culturales que se dieron durante la lucha armada de la Revolución. Esto también es interesante porque en el mismo año de 1916 emite una ley, la ley de imprenta Carranza, que es la ley reglamentaria de los artículos 6º y 7º de la Constitución relativos a la libertad de opinión y manifestación de ideas y bla, bla, bla. Y lo que hace es, pues obviamente como lo que ahorita llamaríamos derecho constitucional, en aquel entonces una garantía individual, es permitir que las personas puedan manifestar sus ideas. Y esto es manifestar sus ideas a partir también del arte, ¿no? A partir de literatura, a partir de obras artísticas. Y pues aquí, en lo que ahora es la calle de Artículo 123 en el centro histórico, que en aquel entonces se llamaba Rebelde, se encontraban todas las empresas de imprenta donde se publicaban los libros, ¿no? Se publicaba durante esta década del siglo XX,
varias revistas importantes donde participaban las principales figuras pues, literarias o artísticas del momento. Entre ellos pues, estaban Carlos Pellicer, estaba Amado Nervo, estaba el Chango Cabral, que era un artista que pues, de los artistas del siglo XX es de los principales, ¿no? Lo ponen al nivel de Posadas, ¿no? Y entonces imprimían aquí las revistas de México Moderno, de Revista Moderna, la revista de revistas, donde salía en primer plana, bueno, ahorita vuelvo a la fotografía. Esta es la imagen de revista de revistas, donde aparece en la portada una imagen del Chango Cabral, ¿no? El Chango Cabral es un personaje interesante porque plasma como las ideas de la revolución en papel, pero tomando como ideas artísticas de Europa. Él estuvo viviendo en París durante la revolución. Retoma lo que es el Art Deco, la Femme Fatale, el Art Nouveau, ¿no? Y pues como parte de todo esto, del Congreso Constituyente y de los congresos que se formaron alrededor de la constitución de esta nueva legislación del 17, formaron parte muchos intelectuales, ¿no? Entre ellos Amado Nervo. Amado Nervo está en esta fotografía, no sé exactamente dónde, pero aquí está. Y la figura de Amado Nervo también es Okay. Ajá. Es una figura importante porque él lo nombran como, él era diplomático, lo nombran ministro pluripotencial para Argentina, Uruguay y Nicaragua durante 1918 para que pues logre convencer a estos países de que lo apoyen y Estados Unidos nos reconozca como un gobierno constitucionalista, ¿no? Alrededor de la Constitución, como libro, o sea, como ya dentro del tema de lo que va esta mesa, que es la nota bibliográfica alrededor de un libro, que es precisamente el libro de la Constitución, surgen otra serie, otra cantidad enorme de libros a lo largo de lo que viene del siglo XX, del siglo XXI, ¿no? Obviamente muchos de ellos son libros que van a favor de la Constitución del 17, libros que van en contra de la Constitución del 17. Aquí tenemos unas portadas, y esta que es pues, la portada del libro que elegí, que es un libro que surge como meramente expositivo de las constituciones de México. Es un libro de Felipe Tena Ramírez, que sacó la Escuela Libre de Derecho pues, como en un aniversario de la escuela, ¿no? Él era de la Libre de Derecho. Y pues bueno, dentro de estos libros encontré en mi investigación algo súper interesante. Un libro que se publica este año a través del Poder Judicial de la Federación o de la Suprema Corte, que es relativo a los derechos, la evolución de los derechos de la mujer a partir de la Constitución de 1917, ¿no? Y esto como otros tantos libros relativos, o sea, que surgen en torno a la Constitución, ¿no? Y pues presenta aquí la autora una serie de información o de datos que nos van dejando saber cómo a lo largo de la historia y cómo a lo largo de movimientos sociales, precisamente como la revolución, pero no la revolución, es que la Constitución se va reformando a favor de la sociedad, ¿no? Y en este caso específico, que es relativo a los derechos de las mujeres, pues aparece, por ejemplo, el primer congreso feminista de México en el año de 1916, que pues Amado Salvador, el entonces gobernador de Yucatán, por la posición geográfica de Yucatán tenía acceso a toda la información pues moderna de Europa y de Estados Unidos, da el primer congreso feminista donde participa Hermilda, se me fue el nombre, es Hermilda, la secretaria particular de Venustiano Carranza, con una ponencia donde pide que se le reconozcan los derechos de voto a la mujer. En esta ponencia pues, no le hacen mucho caso, pero para el 1922, hace que la legislación civil del Estado le reconozca, más bien la Constitución del Estado, no la legislación civil, le reconozca su derecho al voto, ¿no? Más adelante, con la expedición de ciertas leyes, como la ley agraria en 1931, surgen también movimientos de mujeres que piden que se les reconozcan también derechos, mujeres obreras y mujeres campesinas, que piden que se les reconozcan aquí sus derechos, ¿no? Especialmente protección por ser algunas madres y que nos… perdón.
y que se les reconozcan derechos de maternidad y derechos de trabajo, o sea, que no les pidieran horas laborales extra, ¿no? Precisamente porque se tenían que ocupar también del hogar, tenían este doble papel las mujeres, y una concepción de que la mujer también se tenía que hacer cargo del hogar, ¿no? Que se ve reflejada en la legislación civil de 1928, donde se decía que principalmente el papel de la mujer era encargarse de las tareas de cuidado del hogar, incluido el esposo, los hijos, las hijas, los nietos, no sé, terceras personas, dentro de la familia. Y pues vienen una serie de movimientos a lo largo de este siglo XX que van haciendo y no solo movimientos, también cuestiones políticas a nivel internacional que hacen que se les vayan reconociendo, ¿no? Y al respecto hay mucha bibliografía, ¿no? Y bibliografía que ha ido surgiendo en torno a la Constitución, los derechos que nos otorga la Constitución y las interpretaciones que tanto los poderes de la Unión como la sociedad civil han hecho al respecto, ¿no? Incluso en casos tan importantes, por ejemplo, como el de Campo Algodonero, ¿no? Donde participa también el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también han surgido muchos libros que explican de qué va el caso, ¿no? Y cómo es que a partir de esto también se tiene que implementar de manera sustancial la igualdad entre el hombre y la mujer, y no únicamente una igualdad por ley, ¿no? Decretada a partir del 74 en la Constitución, ¿no? Y pues quiero acabar mi participación en esta mesa agregando que toda la información que aquí tenemos y que aquí hemos estado presentando la tomamos del acervo de libros tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Gracias. Para concluir nuestra intervención, aquí me parece algo muy importante. Nuevamente, la Constitución, siendo una ley y una Carta Suprema, se construye también no solamente a través de lo nacional, o lo nacional constituye lo local, está constituido por lo local. Hay que proteger también las leyes de las constituciones de los estados y toda esa documentación interna que figura también un rescate muy importante cultural documental de los servicios de información de una biblioteca jurídica. En caso, este es un ejemplo de la Constitución del Estado de México, hecha nada más y nada menos por el eminente Mario Colín. Y como conclusiones finales, yo solamente haría un comentario sobre la importancia de las colecciones, de proteger este patrimonio, de crear un servicio de información, ¿no? De tener idea del valor mismo de la Constitución desde una perspectiva física, desde una perspectiva intelectual, ¿no? Y desde luego habrá libros maravillosamente bien hechos, ¿no? Pero el valor supremo de un libro, al igual que el caso de la Constitución, pues consiste en su contenido y el impacto social y cultural. Finalmente, yo quisiera dejar una reflexión a las personas que están al frente de las bibliotecas jurídicas, al frente de dar acceso a la información y a los servicios. Es un pensamiento de David Langs, muy conocido, muy citado. Algunos colegas de bibliotecología también lo han usado en alguna ocasión y me pareció muy oportuno como un punto de reflexión, de meditación sobre la importancia de los servicios de una biblioteca, si somos o no somos profesionales de bibliotecología, porque aquí impera mucho la interdisciplina entre la bibliotecología y el derecho. Esta es una idea muy sugerente. Las malas bibliotecas construyen colecciones. Las buenas bibliotecas construyen servicios, pero las mejores bibliotecas construyen comunidades. Y mucho del impacto y del valor de una biblioteca está justamente en este último término, en construir comunidad al vincularse no solamente con las colecciones, sino principalmente con los usuarios estratégicos y con el público en general. Les agradecemos mucho su paciencia y su atención. Buenas tardes.
Agradecemos ampliamente al doctor de Lira por su disertación, asimismo a sus jóvenes y valiosos colaboradores. Muchísimas gracias. Y a continuación, pues en nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hará entrega de los respectivos reconocimientos la directora del Centro de Documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la licenciada Mayra Esperanza Martínez Salvador. Nuevamente agradecemos a nuestros distinguidos invitados y los despedimos. Continuamos con los trabajos que nos convocan en este tercer seminario de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación. Por su atención, muchas gracias.